Me he venido a Mallorca a probar un coche que creo que puede ser la compra más inteligente si estás pensando en un SUV que no sea grande, porque hacen falta SUVs que no sean tan grandes y que sea 100% eléctrico. Y digo que es la compra inteligente porque en términos de precio este coche va a dar mucho de qué hablar. Y ese coche es el nuevo Škoda Elroq, con el que están intentando conseguir la mejor relación calidad-precio que puedes obtener en un SUV 100% eléctrico que no sea tan grande. Y cómo hace falta SUVs 100% eléctricos que no sean grandes. Así que veamos por qué este coche puede ser de verdad o no la compra más inteligente que puedes hacer si estás buscando un nuevo SUV. Y aquí lo tienen, el nuevo Škoda Elroq. Es un SUV 100% eléctrico que está lanzando Škoda y que tiene una de las características que para mí es muy importante y de las más esperadas cuando estamos hablando de coches eléctricos. Y es que el Elroq finalmente es un poco más pequeño de lo que estamos acostumbrados cuando hablamos de SUVs 100% eléctricos. Este coche solamente mide 4,4 metros de largo. Y vaya que hacía falta algo como esto en el espacio de los coches eléctricos porque estamos acostumbrados a SUVs que midan más de 4,4 metros. Lo normal ahora mismo son SUVs que midan 4,7, 4,8 metros. Este es un SUV considerablemente más pequeño, pero no por ello menos espacioso. Y al ser de 4,4 metros, pues tenemos una serie de ventajas que para mí son muy interesantes. La primera es que este coche finalmente funciona mucho mejor para las personas que viven dentro de ciudad, pero que están esperando un SUV y mucho espacio en el interior. Y con estos 4,4 metros de largo, tenemos 1,6 metros de alto y 1,8 metros de ancho. Es un SUV de tamaño medio que además incorpora todo el nuevo lenguaje de diseño de Škoda. Lo primero que van a notar es que el frontal del coche ya no tiene el logo antiguo de Škoda, sino que ahora opta por la tipografía. Pero además finalmente se deshacen de la parrilla y optan por un frontal mucho más eléctrico. Ellos lo llaman un frontal más tecnológico, pero claramente se trata de un frontal mucho más adaptado para la generación de los coches eléctricos. Además han optado por reducir significativamente todo el tema de las luces, mucho más integrado en el diseño y en el frontal del vehículo, con estas luces diurnas y para la noche pues un poco más abajo. También han hecho un rediseño interesante en mi opinión de toda la parte baja del frontal del coche y además si lo miras de frente tienes también estas entradas de aire a los lados que le dan un aspecto un poco más agresivo, un poquito más deportivo y un poco más interesante que creo que le viene muy bien a Škoda. Škoda también ha optado por equipar llantas de hasta 20 pulgadas en las versiones de mayor gama. Esta es la versión Sportsline, por lo tanto es la versión tope de gama del Škoda Elroq. Y el rediseño también llega a la parte trasera con todo este nuevo lenguaje de diseño que estrena Škoda en el Elroq. Tenemos aquí también salidas de aire en los laterales, el logo Škoda en tipografía y ya no el isotipo de Škoda en la parte trasera, con nuevos pilotos de nuevo diseño que están bastante bien y una parte trasera que en mi opinión también se ve un poco más deportiva y un poco mejor adaptada para estas épocas de los coches eléctricos. Visto de forma lateral, el Elroq parece un poco más largo de lo que es, parece que fuese un coche de más de 4,4 metros y parte de la razón de eso es por la separación entre ejes. Esto es algo muy común de los coches eléctricos porque tienen que ubicar la batería en la parte baja del coche y mientras más largo sea el espacio entre ejes, más espacio para la batería y además más espacio en el interior, otra de las ventajas de los coches eléctricos. El Škoda Elroq tiene una separación entre ejes de 2,8 metros y hace que parezca un coche más largo de lo que es, pero en realidad no, son esos 4,4 metros. La combinación entre el tamaño del coche, la altura del coche y el radio de giro de este coche lo hace bastante ideal para ser usado dentro de ciudad. ¿Quieres un coche que no sea tan largo, que no sea tan grande, pero que te permita llevar a toda tu familia dentro, todo lo que necesitas llevar dentro del coche, pero que sea muy maniobrable y que pueda entrar en prácticamente cualquier lugar dentro de ciudad? Y eso te lo da el Škoda Elroq. Y diría que eso es parte de la razón por la cual hablo de una compra inteligente, porque si queremos un coche eléctrico ahora mismo tenemos que optar por los 4,7, 4,8 metros, pero el Škoda Elroq te da una opción interesante, con buena autonomía, con una buena batería y, insisto, con un buen precio. Ya vamos a hablar de eso un poquito más adelante. Primero tenemos que hablar del interior del Elroq. Bueno, y en el interior del coche Škoda ha hecho algo muy interesante. Viendo cómo está el tema de la competencia, han elegido poner la mayor cantidad de equipamiento posible dentro del coche independientemente de la versión, independientemente de si se trata de la versión más económica o no. Es verdad que esta es la versión más cara del Škoda Elroq, pero incluso en las versiones más económicas te puedes esperar un interior que esté bastante bien equipado. Y como se trata de un coche eléctrico, pues tenemos mucho más espacio en
el interior no solamente por la distancia entre ejes, sino porque se eliminan un montón de componentes, sobre todo en la parte baja del coche. Así que toda la consola central ahora se puede utilizar para almacenamiento, como es el caso. Tienes un almacenamiento en la parte baja, pero también tenemos un almacenamiento en la parte alta del coche. Tenemos almacenamiento aquí, podemos aquí poner tazas, vasos, acá tenemos dos cargadores y acá tenemos también más almacenamiento, que esto es algo bastante común de los coches eléctricos. Luego, un volante bastante cómodo que es calefactado como opción, una pantalla pequeña, como suele ser en el caso del grupo Volkswagen de instrumentación, pero también tenemos una pantalla de 13 pulgadas que es estándar en la mayoría de los casos del Skoda Elroq. Esta pantalla utiliza el sistema operativo de Volkswagen, del cual hemos hablado hasta el infinito. Lo han ido mejorando con el tiempo. El sistema operativo de Volkswagen ha ido un poco mejor. Con el lanzamiento del Elroq han mejorado aún más el sistema operativo. Es más rápido, diría que es bastante más fluido de lo que antes veíamos. Ahora, cuando abres aplicaciones, se abren mucho más rápido y el diseño de la interfaz ha mejorado un poco más. Sigo creyendo que la tipografía no es la mejor y que deberían de elegir otra, pero es verdad que finalmente la interfaz gráfica, la velocidad de respuesta a la interfaz gráfica ha ido mejorando. No voy a decir que de forma muy significativa, pero sí creo que ha mejorado bastante. No voy a contar mucho más de la interfaz gráfica del Elroq. Es prácticamente la misma interfaz que hay en cualquier coche del grupo Volkswagen y ya sabemos que no es la mejor interfaz gráfica. Tienes opción de Android Auto o Apple CarPlay, que creo que es lo que la mayoría de los propietarios de un Volkswagen o Skoda eléctrico o cualquier coche del grupo Volkswagen con plataforma MEB terminan haciendo, activar CarPlay o Android Auto, y es lo que yo termino recomendando si estás pensando en comprarte un coche como este. La interfaz no mejora tan rápido como me gustaría. El tema de las actualizaciones de software no termina de funcionar con Volkswagen, así que si optas por este coche, mi recomendación es que utilices Android Auto o Apple CarPlay. Así que no voy a reseñar mucho más de la interfaz gráfica, pero que sepas que se trata de una pantalla de 13 pulgadas. Y Skoda ha otorgado por poner una serie de botones físicos en la parte baja de la pantalla, muy necesario porque la interfaz gráfica a la hora de elegir opciones tampoco es la mejor, así que tienes una serie de botones que creo que es importante en este caso tener. Esta es la palanca de cambios, aquí activas o desactivas el freno de mano, y en el caso de la versión que estoy probando, que es la versión Sportsline del Elroq, pues han elegido los materiales más premium posibles para este coche, que la verdad es que son bastante premium. Y aquí es muy curioso cómo una Skoda termina siendo un coche más lujoso o aparentemente de mayor categoría que un Volkswagen, y con el Elroq está pasando de nuevo. Hay una buena elección de materiales, hay un buen diseño del interior. Es verdad que estoy en el tope de gama, pero es un muy buen diseño del interior y la verdad es que ahí la relación calidad-precio es bastante buena. Los asientos de la versión Sportsline del Elroq pues son asientos deportivos con muy buena sujeción, con todo este diseño muy deportivo que está bastante bien. Son asientos calefactados que los puedes elegir, depende de la versión del coche que tengas y depende de los interiores que elijas, pero en el caso de la versión Sportsline pues tienes aquí asientos que en mi opinión son bastante top, que ha sido una decisión deliberada por parte de Skoda para poder competir mejor con otros coches del mismo segmento. Si vamos a la segunda fila de asientos, tenemos, yo diría que bastante buen espacio. Así está el espacio para los pies, es un espacio, en mi opinión, un buen espacio. Asientos, nuevamente versión Sportsline, por lo tanto asientos de muy buena calidad, mucho espacio, pero incluso para la tercera persona en la segunda fila de asientos. Pero si no hay una tercera persona, tenemos este reposabrazos para que las dos personas en la segunda fila de asientos puedan ir bastante más cómodas. Diría que esta segunda fila de asientos tiene muy buen espacio y es bastante más cómoda de lo que te podrías esperar de un coche de 4,4 metros, un SUV de 4,4 metros, y eso es gracias al hecho de que es un coche eléctrico y podemos utilizar mucho más de la parte baja del coche para otorgarle de más espacio. Ahora, el maletero del Elroq es bastante interesante, no solo por su capacidad de carga, sino por algunos detallitos, diría que interesantes, que han puesto en su interior. Lo primero que probablemente noten es el cable de carga. El cable de carga, todos los coches eléctricos está presente y terminamos guardándolo, normalmente lo terminamos guardando aquí abajo, lo escondemos por algún lugar, lo ponemos en el maletero delantero si es que lo tiene. Por lo que ha optado Skoda es poner esta reja para poder guardar el cable de carga y que sea bastante accesible. Además podemos configurar este segundo separador y tenemos como muchos lugares para almacenar cosas a lo largo de todo el maletero. Y también tenemos aquí un puerto de 12 voltios. Si hace falta conectar, por ejemplo, una nevera, lo puedes conectar aquí y la puedes posicionar en algún lugar de estos, pero la verdad es que el maletero bastante funcional. La capacidad de almacenamiento es de 470 litros, 1500 litros si abatimos los asientos. No es el maletero más grande, pero son 470 litros que no está nada mal. Ahora, en cuanto a batería, autonomía y potencia de carga, ¿qué tan rápido puedes cargar este coche? El Skoda Elroq llegará con 3 capacidades de batería, 50, 60 y 85 kilovatios hora. La versión de 85 kilovatios hora tendrá una autonomía homologada de 579 kilómetros y puede cargar a una potencia de
de 175 kilovatios, que no está mal, pero eso significa que cargar la batería del 10 al 80% te tomará unos 25 minutos aproximadamente. Pero más que la versión más cara de la batería de 85 kilovatios hora, creo que lo interesante es la versión con la batería de 60 kilovatios hora, porque es mucho más económico y una autonomía bastante decente. La autonomía homologada del Elrock con la batería de 60 kilovatios hora es de 449 kilómetros y la potencia de carga es de 165 kilovatios de potencia. Como la batería es más pequeña, el tiempo de carga también es de unos 25-28 minutos del 10 al 80%. Pero al ser un SUV y tener bastante espacio y tener una posibilidad de una autonomía bastante decente, de más de 450 kilómetros homologados, perfectamente podrías viajar, y por eso pienso que la versión con la batería de 60 kilovatios hora es la opción inteligente. Lo cual me lleva a los precios. El precio base del Skoda Elrock, la versión de 50 kilovatios hora, es de 34.490 euros antes de cualquier campaña que pueda hacer Skoda y antes de cualquier ayuda. Skoda calcula que el precio con campañas de concesionario de esa versión será de 31.100 euros. Estamos muy cerca de los 30.000 euros antes de cualquier ayuda. Y con ayudas estamos hablando de un coche de 24.000 euros, que es honestamente bastante económico, pero esa es la versión de 50 kilovatios hora que no termino de recomendar. Yo recomendaría la versión de 60 kilovatios hora. Me parece que ahí hay una decisión inteligente de precio. La versión de 60 kilovatios hora tiene un precio de 4.000 euros más, es decir, 38.390 euros. De momento no nos pueden dar precios con campañas, pero podríamos bajarle unos 3.000 euros a ese precio, que se quedaría en unos 35.000 euros, y tienes una Skoda súper bien equipado, con una batería de 60 kilovatios hora, una autonomía bastante buena y un SUV de 4,4 metros, muy maniobrable en ciudad, mucho espacio en el interior, pero con el que vas a poder viajar sin problema. Y por último, la versión de la batería de 85 kilovatios hora, la de gran autonomía, son 43.500 euros. Con campañas se queda en 39.500 euros y con todas las ayudas vuelve a tener un precio muy interesante. 32.550 euros. Ahora, eso implica aplicar los 7.000 euros del plan MOVES, que bueno, el plan MOVES tiene sus fallos y eso significa esperar el dinero entre 1 y 2 años. Pero si optas por este coche con la batería de gran autonomía, que para muchos es muy importante, menos de lo que te imaginas, pero que para muchos es muy importante, si le aplicas todas las ayudas se queda en un punto interesante de precio. Me gustaría que sea un coche un poquito más barato, sin duda alguna. Yo creo que todavía queda como un poco de camino para conseguir que estos coches terminen en un precio que sea lo suficientemente atractivo para atraer a todas las personas que van a optar por un SUV de este tamaño, pero de gasolina. Ahora, en cuanto a equipamiento y en cuanto a características, si lo comparas con otros coches de la competencia o si lo comparas con otros coches de la propia marca, te darás cuenta que el Elrock está en una situación de precio bastante interesante. No es la óptima, pero es mucho más interesante de lo que estábamos viendo hace menos de 2 años, y eso son siempre buenas noticias. Así que esto es el Skoda Elrock, sin duda alguna el coche con la mayor relación calidad-precio que te puede ofrecer ahora mismo el grupo Volkswagen, y llega de Skoda. Bonito diseño con un nuevo lenguaje, un equipamiento interior de primera. Lo he estado conduciendo aquí en Mallorca algunas horas y es bastante maniobrable, y un SUV eléctrico que finalmente no es tan grande. Se agradece un montón. Así que me encantaría saber en comentarios qué opinas del Skoda Elrock, si este es el SUV 100% eléctrico que estabas esperando de Skoda, o aún hay cosas que echas de menos y que te gustaría ver en un eléctrico de la marca o del grupo Volkswagen. No mucho más, muchas gracias por ver este vídeo, nos vemos muy pronto. Chao, chao.